Bienvenidos a este su programa de información, análisis y opinión a la vanguardia internacional, Visión Multipolar. Y quien les habla, Rosalba Lobue Antico. Hoy estaremos conversando sobre Bolivia unida, país potencia en 2025. Pero antes haremos un resumen de los acontecimientos internacionales más relevantes en el escenario mundial. Brasil asumirá la presidencia semestral del Mercosur en julio y Bolsonaro podría intentar modificaciones en el mecanismo del arancel externo común en los próximos 6 meses, para con ello habilitar en un futuro cercano la posibilidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Colombia negocia con Rusia nuevos suministros en producción de uso militar. Los ministros de Exteriores de Colombia y Rusia exploraron la entrega de nuevos equipos militares, así como el mantenimiento técnico que se da a más de 20 helicópteros Mi-17, según datos de la empresa Rosa-Baron Sport, la mayor exportadora de armas rusas. Estados Unidos exige datos sobre las redes sociales a solicitantes de visas a partir del próximo 7 de junio. Rusia busca soberanía en Internet ante las amenazas estadounidenses contra las normas y el derecho internacional, sostuvo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Unión Africana y China acelerarán la cooperación en el marco de las declaraciones conjuntas durante el diálogo de alto nivel de la Franja y la Ruta y el Foro de Cooperación China-África, organizado en la capital etíope Addis Abeba por la Unión Africana. En ella se destacó la vital importancia de esta iniciativa para fomentar en general la conectividad, la economía digital, la energía y el desarrollo industrial de África. El diálogo de alto nivel tiene como principal fin brindar una plataforma para que África y China aborden juntos los desafíos que enfrenta el desarrollo de infraestructura, los recursos humanos y financieros, para que las empresas chinas y africanas exploren oportunidades de negocios. África es un importante socio y en la implementación del plan de acción se explorarán e impulsarán la cooperación con mecanismos bilaterales, multilaterales que promuevan la conectividad continental, regional y subregional. Malasia propone uso de moneda común para transacciones comerciales en Asia Oriental durante su participación en la 25ª Conferencia sobre el Futuro de Asia realizada en Tokio. El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, propuso que los países de Asia Oriental utilicen una moneda común basada en el valor del oro para las transacciones comerciales regionales con el fin de impulsar el intercambio de mercancías y reducir la dependencia del dólar estadounidense. El tipo de cambio dependería de la capacidad de cada país y ayudaría a garantizar el equilibrio del comercio en esa zona. Al regreso estaremos analizando el tema de hoy con nuestro invitado, el excelentísimo Sebastián Michel, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia.
viene el tiempo de cosecha. Estamos de regreso con Visión Multipolar y en este segmento ya con Sebastián Michel, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, desarrollando el tema de hoy, Bolivia unida, país potencia en 2025. Y bueno, bienvenido, señor embajador, aquí a Visión Multipolar. Este es su espacio para nuestra República Hermana Bolivia. Y bueno, para conocer un poco ya más sobre este video que cortésmente el Ministerio de Comunicación de la República del Estado Plurinacional de Bolivia ha facilitado a Venezuela, quisiera que nos hablase un poco sobre esta Bolivia pujante, naciente, con este giro que ha dado desde el año 2006, pero también a la hija predilecta del Libertador. Queremos escuchar en sus palabras esta Agenda 2025. No, veo el video y me mueves todo el escenario porque me estremece. Porque vamos a cumplir en 6 años, 200 años, y te viene a la memoria que nos ha costado mucho salir, ¿no? Una historia muy dura, una vida muy dura. Y por eso siempre hay que agradecer en cada paso, ¿no? No basta agradecer el corto plazo, sino el largo plazo. Y por eso es siempre manifestar el agradecimiento a Venezuela, que nos ha dado un primer gran presidente, un hombre histórico. No cualquier país tiene el primer presidente a Simón Bolívar. No cualquier país tiene de segundo presidente a José Antonio de Sucre. Una relación que por más que ha sido distante, lejana, el sentimiento siempre nos ha unido, un sentimiento de cariño y gratitud. En esos 200 años que la gente pensaba que no lo íbamos a lograr, que íbamos a ser un Estado fallido, que siempre hemos tenido muchas guerras, 6 guerras donde nos han muerto los jóvenes, donde nos hemos endeudado, nos han dañado la infraestructura, nos han mutilado el acceso al mar, el acceso a la salida de amazónica. Ha sido muy duro. Lo que te comentaba en algún momento, República Santa Fe desapareció, se extinguió, la República de Trujillo se extinguió, había muchas repúblicas que estaban conformándose en ese momento en América Latina, mucho más fuertes en teoría que Bolivia. Nadie nos daba muchas posibilidades de poder existir en el futuro, y ahí estamos a punto de cumplir 200 años, pero además con los últimos 12, 13 años que ha transformado la historia de Bolivia. Cuando Evo Morales nos dice, vamos a dar un vuelco de esta Bolivia que era la más pobre, que era la Bolivia que más ha sufrido, que era la Bolivia que estaba inviable, que no teníamos recursos para nada, que no nos alcanzaba para nada, y dar la vuelta. Y cuando dice, vamos a hacer una potencia energética, todo el mundo, pero pucha, si nos falta luz, si nos falta hidrocarburos. Pero estaba la decisión, ¿no? La voluntad. Primero está la idea y después se materializa esto. Y ahí tuvimos el apoyo de 3 personas fundamentales porque dimos un paso muy audaz que fue nacionalizar los recursos. Y esa visión unipolar quiso castigarnos, nos asfixió mucho. Nosotros nos mantuvimos en la decisión y ahí por suerte aprovechó el escenario, el clima de 3 presidentes muy solidarios que estaban luchando por un mundo multipolar, un mundo donde se dé más oportunidades a los pequeños. Y ahí tuvimos primero el apoyo fundamental de Néstor Kirchner, que no solamente se sentó con nosotros a renegociar el precio del contrato que teníamos con Argentina, sino que nos adelantó 3 años de pago en el marco de esa negociación, que nos dio mucho oxígeno para poder seguir. Segundo, el apoyo de un hombre como Lula da Silva, a quien también le expropiamos. Petrobras, la empresa estatal brasilera, era también dueña de una parte y también tuvimos que nacionalizarle a Petrobras. Cuando la élite brasileña le dice, Lula, ahora usted tiene que demostrar que usted lucha por Brasil y no va a defender a su amigo Evo de Bolivia. Y Lula saca un mensaje, Bolivia es el país más pobre de la región. No necesita mi arrogancia, necesita mi solidaridad. Mató todo y nos encaminó. Y el tercer gran legado de solidaridad, de humanidad, el de Chávez, que de inmediato nos mandó todo un equipo técnico para poder ayudarnos a hacer la planificación de lo que teníamos que invertir. Y de ser un país que no tenía electricidad, hoy día le estamos vendiendo a Argentina y a Brasil. De ser un país que tenía que consumir a crédito, a deuda, con intereses, gasolina, tenemos una planta separadora y nos alcanza para exportar a Paraguay y a Perú. Y tenemos ya un proceso de industrialización de urea
y estamos a punto de ir a una industrialización de propileno y polipropileno. O sea, le estamos dando un valor agregado a nuestro gas, que si con el gas vendiendo lo hubiéramos sacado en 4, hoy día con urea estamos en 6, y estamos seguros que con plásticos, con polipropileno, vamos a llegar a vender ese mismo gas que nos hubiera dado 4 en 10. Entonces, una apuesta muy grande que tenemos en este momento, pero porque sentimos que lo que estamos sembrando en desarrollo no es solamente un tema de desarrollo y de indicadores, sino que está ayudando a que la gente que más necesitaba en Bolivia esté saliendo paulatinamente de la pobreza. Si tú ves los indicadores de todos los organismos internacionales, Bolivia tenía un 60% de pobreza, de los cuales un 42% era pobreza extrema. La pobreza extrema, que es tan dura, que es gente que muere por inanición, que es gente que crece con desnutrición, que es una pobreza muy dura, que en América Latina no, excepto Haití, no la ha visto, no saben lo duro que es eso. Entonces, sentir que hemos logrado reducir a 18% la pobreza extrema y tenemos hoy día un país de 60% de clase media, para nosotros es ver no el pasado, no la historia de hace 100 años, es ver cuando eras niño la diferencia. Y sobre todo del sector del que viene Evo, ¿no? El sector del que viene Evo es un sector donde la mortalidad infantil era tan grave que el 15 a 20% de los niños no llegaba a nacer, y otro 20% no llegaba a pasar los primeros 5 años de su vida. Pero es que además lo más importante, señor embajador, en cuanto a que Evo asume el rumbo y el destino de Bolivia, es que es el primer presidente representante además de un pueblo originario, del verdadero pueblo originario de Bolivia. Y es eso, el sentir de la Pachamama, el sentir y la defensa, la protección de sus pueblos, de esta cultura tan maravillosa como lo tiene el pueblo de Bolivia, es sentir a su gente y su dolor. Pero en ese proceso, en esa visión multipolar de Evo Morales y el desarrollo del multilateralismo, como parte de ello, observamos también pujantemente el impulso de este gran proyecto de cooperación en el marco de UNASUR, de Mercosur, su participación ahora al frente como presidente pro tempore del CELAC, en cuanto a la construcción de esta tren bioceánico del Cono Sur, esta ruta ferroviaria del Cono Sur que va a desarrollar totalmente a la región, y Evo Morales está impulsando ese proyecto, además de exigir en nombre del pueblo boliviano el rescate de estos recursos. Háblenos un poco más de esta mirada que va más allá de Bolivia, que vemos pujante en este desarrollo en educación, en ciencia y tecnología, pero también esta conexión con estos grandes proyectos del área del multilateralismo y la multipolaridad. Siempre nos hemos dado cuenta de que eran 4 los elementos que iban a generar que Bolivia tenga desarrollo siendo un país enclaustrado. Primero, la energía. Segundo, la conectividad, los caminos. Tercero, la producción de alimentos. Sobre todo, sabemos que el mundo está creciendo a un ritmo que requiere los alimentos que produce Bolivia. Y quinto, poder ofrecer una transformación de calidad de lo que nosotros teníamos. Y para eso necesitamos gravitar en el mundo, necesitamos gravitar en los estados americanos, necesitábamos gravitar en UNASUR, necesitábamos ser un escenario de desarrollo de los países latinoamericanos en los que nos complementemos entre nosotros. Porque ha habido un empeño decidido de los países del centro, de que los países de la periferia no negociemos entre nosotros y negociemos directamente con ellos. Eso ha sido un diseño estratégico que es muy bueno para ellos, pero muy malo para nosotros. Entonces entendimos que teníamos que cambiar esa relación. Por eso nuestra apuesta por UNASUR fue decidida, nuestra apuesta por el CELAC es decidida, porque creemos que entre nosotros podemos tener economías complementarias. El Mercosur nos atrae mucho porque nosotros podíamos haber comprado, como el resto de la región, sobre todo aviación y automotores, que eran el gran impulso de los países Brasil y Argentina, porque nosotros podíamos darle un valor agregado en cuero para los autos, en caucho, en electromecánica, como también que otros países pueden hacer lo mismo para hacer todo esto. Nuestras fábricas de propileno y polipropileno podrían haber alimentado muy bien a las autopartes de esta industria automotriz. Pero hay un diseño que siempre quiere atentar contra nuestra complementariedad.
Chile y Bolivia son países altamente complementarios, Venezuela y Colombia son altamente complementarios, Argentina y Brasil son altamente complementarios, ni qué decir lo que son Argentina y Brasil para Uruguay. Entonces siempre hemos apostado por desarrollar eso, porque sabemos que en ese desarrollo podemos meter algo de nosotros también. Pero si negocia Brasil con la industria inglesa o americana, nosotros quedamos automáticamente fuera. Tenemos que seguir insistiendo en la complementariedad, que es lo único que nos va a dar un escenario en el que nos podamos trepar a las grandes cadenas de valor global. Porque si nosotros no consumimos los autos sudamericanos, ¿quién los va a consumir? África, no. Europa, no. Si no consumimos nosotros los autos que se ensamblan en Venezuela, en Brasil, en Argentina, nadie más los va a comprar. Pero si no aprovechamos de que esa industria crezca, tampoco vamos a poder meter en esa industria nuestros plásticos, nuestros vidrios, nuestros focos, nuestros faroles, nuestros tableros. Entonces es importante que la región crezca y por eso también apostamos a la paz. Porque sabemos que cuando hay un país que va a estar amenazado de ser invadido, ese país va a dar un retroceso. Ese país nos va a dejar de comprar arroz, nos va a dejar de comprar productos, nos va a dejar de comprar azúcar, va a retrasar su industria, esa industria que podría haberse alimentado de nuestros productos. Por eso no solamente es un tema de humanidad, no solamente es un tema de sensatez, no solamente es un tema de ética cuando nosotros nos oponemos a una invasión a Venezuela, no solamente es un tema de solidaridad con un país que nos ha liberado, es también un tema de que le importa a la región. Por eso nos parece que cuando hay un presidente que está incentivando una invasión a Venezuela, nos parece una insensatez, no solamente por la falta de ética, nos parece una falta de sensatez por el daño que se puede hacer a ese país a sí mismo en la economía cuando hay un conflicto en un país como Venezuela. Sin embargo, señor embajador, me gustaría invitarles también a ver este video, precisamente impulsando esta visión de unidad y de integración de la región. El rescate de nuestros propios intereses nos está obligando a pasar por encima de nuestras diferencias. La necesidad de defendernos, todos instintivamente tenemos conciencia de que para ser fuertes nos tenemos que juntar y para que nuestros derechos pesen, necesitamos andar juntos. Aquí el propósito, la iniciativa de esta CELAC es la liberación de Latinoamérica y el Caribe de esa dominación. Bueno, un poco analizando este video, o más bien diríamos que estamos fortaleciendo lo que estamos conversando en este momento. Señor embajador, ¿qué representa para Bolivia dirigir en este momento, liderar la CELAC y como un mecanismo de integración supranacional en la región? ¿Qué representa? Es muy importante, porque es un mecanismo al que le hemos apostado mucho. Para un país pequeño como Bolivia no es fácil mandar negociadores en avión, pagar hoteles de 5 estrellas, tener delegados, haber recibido a la CELAC en Bolivia, haber impulsado tanta presencia. Y hoy que nos toca la presidencia pro tempore en un momento de amenaza, de crisis, cuando claramente hay muchos países que quieren salir de la CELAC por presiones para que este proceso de integración se desnaturalice y no cumpla su rol. Porque el rol de un proceso de integración no es que salga una resolución apoyando políticamente a un presidente o no. El rol de eso es que nos podamos integrar, que podamos circular libremente por toda la región sin tener que pedir visa. De que nuestra relación, si las personas pasan, los productos van a pasar con la misma facilidad. Si cuesta tanto una persona pasar de una frontera a otra, imagínese el producto después, la mercadería, la carga, los impuestos. Entonces, la CELAC es ese escenario donde podemos circular libremente. Que su título profesional valga en Venezuela, como en Brasil, como en Argentina, como en Bolivia, y puedas ampliar el mercado de oportunidades laborales que tenemos todos los sudamericanos y latinoamericanos, en este caso, con un proceso como la CELAC o como lo fue en su momento el desafío de UNASUR, de que todos podamos tener acceso a los mismos servicios, esté usted en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Ecuador o en Venezuela, de que podamos tener una red de servicios mucho más amplia, una red de tránsito mucho más amplia, un sistema arancelario que nos permita intercambiar nuestros productos con mayor competitividad frente a los que nos están trayendo desde Asia y desde Europa. Por eso era importante, porque el que se tiene que sentir beneficiado de un proceso de integración es el ciudadano,
No somos los políticos yendo al viaje y sentándonos en un hotel de 5 estrellas. Para eso no son los procesos de integración. Los procesos de integración son para que la gente se sienta beneficiada. Ese es el valor moral, es la fuerza que tiene un proceso de integración que siempre busca mejoras para la ciudadanía. Lo contrario es lo que pasa cuando hay un proceso de integración parecido al Grupo de Lima, que nunca ha planteado mejoras económicas para nadie, que nunca ha planteado aranceles, que nunca ha planteado ciudadanía libre, el libre tránsito de los ciudadanos, mejoras arancelarias. Solamente se ha creado para hacer daño a un país. Por eso que se está desmoronando, porque le carece de fuerza moral. Porque los procesos de integración tienen que estar dirigidos al bien, al bienestar de la ciudadanía, no al deterioro de un país. Sin embargo, vamos a continuar en la próxima pausa. Ahorita vamos a una pausa y al regreso vamos a continuar desarrollando este tema tan importante, incluyendo esta amenaza a eliminar un mecanismo de integración supranacional de la región tan importante como UNASUR, que representa la voz del pueblo, la voz de los movimientos sociales y es articulado con el CELAC. A continuación, en este espacio, tenemos una sección, se llama Conociendo la Diplomacia de Paz. Y al regreso, pues continuaremos desarrollando este tema con el invitado de hoy. Venezuela derrota al imperio norteamericano. Saben, hermanas y hermanos, las semanas pasadas Estados Unidos se retira de Siria. Otra derrota para el imperio norteamericano. Y seguirá viendo más derrotas, porque no son tiempos del imperialismo y del capitalismo. Estamos convencidos que el peor enemigo de la humanidad es el capitalismo. El peor enemigo de la humanidad son políticas implementadas por el imperio norteamericano por ahora y sus aliados, como siempre. Por eso, hermanas y hermanos, a nombre del pueblo boliviano, especialmente los movimientos sociales, profesionales patriotas, militares, traigo ese saludo revolucionario y sobre todo nuestro apoyo a algunos presidentes actuales, como también algunos expresidentes ya se cambiaron, que hace 2 años atrás el presidente de Estados Unidos planificando, insinuando, queriendo convencer una intervención militar a Venezuela. Pero siento también algunos presidentes, por más que sean pro-capitalistas, pro-imperialistas, no aceptan ninguna intervención. Hay alguna duda de ellos, porque tener conflictos nuevamente enfrentados entre venezolanos o entre latinoamericanos no hace bien a la humanidad. Estamos de vuelta en Visión Multipolar conversando y analizando con Sebastián Michel, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, analizando sobre Bolivia unida, país potencia en 2025. Y bueno, señor embajador, con estas palabras en esta primera visita del presidente Evo Morales en el 2019, nos gustaría conversar un poco sobre este paralelismo que existe, esta agenda en cuanto a este intento injerencista de los Estados Unidos en Venezuela
y esta misma amenaza en Bolivia. Como en Venezuela, los venezolanos apátridas piden a los Estados Unidos una intervención militar. Y observamos también cómo la oposición boliviana, que es nada más y nada menos, exige también una intervención de los Estados Unidos. Quiero ser aquí enfático. El apoyo que hemos dado nosotros no es un apoyo por afinidad ideológica, que sí la hay. Nuestro apoyo es porque estamos obligados por la Constitución que hemos redactado, que hemos aprobado ya hace una década. Y esta Constitución nos dice que nosotros somos respetuosos de la soberanía de los países. En ese contexto, nos ha parecido una barbaridad lo que se ha hecho con Lugo en Paraguay. Pero eran los mecanismos institucionales y con el nuevo presidente hemos seguido trabajando los temas en común que tenemos con los países. Nos ha parecido una barbaridad lo que se ha hecho a Dilma, que se le acusó de un dato estadístico, se la llevó a un proceso, nunca se comprobó que la Dirección de Estadística haya fallado, menos al ministro. Ella fue a un proceso parlamentario y no pudieron probar nada y fue destituida por la suma de su obra. Aún así, con el señor Temer, que fue el que la sucedió, nos hemos ido sentando, hemos ido negociando el tema del gas, porque finalmente te puede gustar o no te puede gustar la persona. Pues en afinidad o no con esa persona, pero son los procesos soberanos de los países. Lo mismo nos pasa en Venezuela. Se nos ha invitado a verificar la convocatoria de elecciones. Hemos verificado que todo el mundo podía participar. Hemos verificado que el sistema de voto electrónico no tenía ningún tipo de alteraciones y que era fiable. Hemos visto que la gente ha participado. Hemos visto que alguna gente ha adoptado una estrategia de replegarse, la cual tiene todo el mundo el derecho a participar o no participar. Pero hemos visto un resultado y hemos visto cómo un presidente ha ganado. Y es en virtud a que hemos visto cómo ha ganado que el presidente ha participado de la posesión. Entonces no podemos ser incoherentes con nosotros mismos. Si hemos sido coherentes cuando ha habido un gobierno que tiene una diferencia abismal, como puede ser el de Brasil con nosotros, y hemos respetado la soberanía, mucho más con un gobierno con el que sí sentimos afinidad y gratitud. Entonces, en eso no va a cambiar. Y el segundo mandato que tenemos nosotros es que somos un país pacífico, que siempre resolvemos los problemas políticos por la vía del diálogo y de la democracia. No creemos en invasiones militares y creemos en un mundo multipolar, porque por eso estamos adheridos a todos los procesos de integración, sobre todo en Naciones Unidas. Si no creyéramos que somos todos iguales, si nos dicen, venga a este proceso de integración donde hay uno que manda y todos los demás obedecen, no gastaríamos ese recurso que lo podríamos destinar para crear escuelas, para crear más comida, para crear más infraestructuras. Gastaríamos esa plata en otra cosa. Participamos en todos los procesos de integración porque nos han dicho que somos un mundo de iguales, donde todos pensamos exactamente lo mismo, donde a todos nos tiene que respetar nuestro derecho a organizarnos en elecciones, de organizar nuestra forma de gobierno de la forma que queramos. Por eso que a veces vamos a un país de Medio Oriente y nos sentamos con gente que tiene reyes, que no tiene democracias, pero igual creemos que ese pueblo ha decidido que esa es su forma. Nosotros no la compartimos, pero respetamos las formas soberanas de todos los países que están en Naciones Unidas. Mucho más cuando son formas democráticas muy similares a las que tenemos en América Latina, que las conocemos, que las vemos, donde hay un voto directo por las personas, donde hay la posibilidad de alternar, de que todo el mundo tenga la posibilidad de ser candidato, y donde finalmente a veces se gana y a veces se pierde. En Bolivia nos ha tocado perder muchas veces, desde el referéndum nos ha tocado perder elecciones de gobernaciones importantísimas, las ciudades más importantes muchas veces las hemos perdido, y eso se respeta, así es la democracia. Pero cuando tú quieres desconocer la democracia porque no te gusta el resultado, no solamente estás siendo poco democrático y poco tolerante, estás adulterando un sistema, un pacto global que hemos hecho para no agarrarnos a tiros. Sí, bueno, todos respetamos la soberanía y somos iguales. No importa si eres chiquitito, si eres una isla del Caribe o si eres Inglaterra. Todos valemos lo mismo y tenemos un voto. Así lo hemos definido y por eso, gracias a ese tipo de pactos, hemos llegado a un país, a un mundo pacífico, por lo menos hasta el momento. Ojalá que eso no cambie. ¿Han habido sombras? Han habido. Esas sombras siempre han sido los mismos 5 países que son guerreros y que siempre invaden países, bombardean países, dañan infraestructuras, hay daño colateral, hay niños muertos. Son los mismos 5. Aún así, nos podemos sentar con ellos y seguir exigiendo de que vuelvan al orden. El orden mundial
es una aspiración que tenemos todos. Naciones Unidas solo se explica en esa aspiración que tenemos todos, de que al fin hay un orden. No existe un orden, no existe el gran orden mundial que nos quieren hacer creer. Lo estamos buscando, es una aspiración permanente de que ese gran orden, donde todos somos iguales, donde nadie se invade con nadie, al fin en algún momento llegue. Por eso, pese a que ha habido desórdenes, pese a que ha habido invasiones no autorizadas por Naciones Unidas, Irak, Siria, un montón de países donde Naciones Unidas ha prohibido la guerra, igual se ha ido a la guerra. Aún así pensamos que estando con nuestra silla ahí, vamos algún día a lograr esa aspiración que cuesta tanto. Un mundo multipolar, donde todos los países valgamos exactamente lo mismo, donde no hayan países de primera y países de segunda, países de primera que tienen el derecho de bombardear y matar a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestras futuras generaciones. Bolivia sabe lo que es perder lo mejor de tu generación en una guerra. Tienes que mandar a tus chicos de 18 a 25 años. Siempre la gente que está mejor formada, mejor educada, con mayor tecnología, con mayor conocimiento, los mandas a morir. Esos rezagos de 5 o 6 años de generación que mueren en una guerra son 50 años de rezago para la historia de un país. Es terrible. Por eso seguimos apostando a un mundo multipolar en Naciones Unidas. Eso es sumamente importante. Ahora bien, de cara a este proceso en el que en lo interno Bolivia ha dado un paso adelante y es la nacionalización de sus recursos, de su gran potencial, pero además de ello también observamos esa diversificación. Háblenos un poco sobre eso y sobre en qué invierten los recursos en el pueblo boliviano. Sí. Quiero ser categórico que no es un tema ideológico, era una necesidad del Estado recuperar su riqueza. Finalmente, la nacionalización tiene un contenido político, porque por supuesto hemos tomado una decisión política de Estado que ha mejorado la economía. O sea, sin nacionalización, que antes recibía Bolivia en impuestos, aproximadamente entre el 15 y el 18% de los ingresos del negocio, solamente por los impuestos, hoy día hemos dado vuelta a la tortilla y recibimos casi el 80% entre impuestos y utilidad por ser los dueños, los socios principales de la actividad. Y los operadores internacionales, con quienes hemos llegado a un muy buen acuerdo, se llevan entre el 18%, 30, 40 en algunos casos, cuando son empresas muy chicas, pero normalmente están llevando entre el 18 y el 20% de las grandes utilidades, porque también son ellos los que consiguen los grandes mercados. Dicho esto, lo que se ha hecho en Bolivia es lo que sucede en cualquier figura jurídica inglesa, francesa, norteamericana, que se llama la expropiación. La expropiación procede cuando se pone por encima el bien, la utilidad pública general por sobre el interés particular. O sea, cuando dices, por el bien de todos puedo afectar este bien particular, se le paga lo que corresponde, lo que ha invertido, lo que le costaba y se le expropia. La expropiación procede, es una figura que existe en todos los sistemas del mundo y Bolivia lo que ha hecho. Esos recursos naturales van a ser expropiados, los necesitamos para mejorar las condiciones de vida de todo el mundo. Eso ha mejorado sustancialmente nuestra realidad económica. Por supuesto, cuando tú pasas de ingresos de 20 a 80, mejora por 4 tu economía. ¿Y qué nos ha permitido eso? Tener una disponibilidad de recursos adicionales, que le hemos distribuido en 5 grandes elementos. Primero, nos hemos dado cuenta que la energía es un gran negocio y es un tema de mucha demanda, sobre todo en la periferia de Brasil y Argentina. Claro, Brasil y Argentina, ellos nos dicen, ¿ustedes por qué se sienten como potencia al negociar? Y le hemos dicho, y ellos nos decían, nosotros producimos 10, ustedes producen 4, ¿por qué se sienten potencia? Porque producimos 4 y necesitamos 2, tenemos 2 para venderles. Y ustedes producen 10, pero necesitan 15. ¿No? Entonces, nos hemos sentado en una mejor condición a negociar con todos ellos y creo que lo hemos logrado. Entonces, estamos invirtiendo en hidroeléctricas, en termoeléctricas y en hacer transformación del gas, a lo que te decía, a urea y a nuestra fábrica de polipropileno. Es nuestro gran desafío porque tenemos confianza que Chile, que Perú, que Brasil, que Argentina van a salir de este mal momento. Macri puede ser un presidente que no comulga ideológicamente con nosotros, pero somos los primeros interesados de querer que a Macri le vaya bien, porque sabemos que si a Argentina le va bien, si Macri logra reactivar tu industria de autos, nos van a comprar nuestros plásticos. Jamás desearíamos que a un país vecino le vaya mal. Por supuesto, somos economías complementarias. Segundo, vamos a seguir produciendo y ampliando nuestra frontera agrícola en Bolivia. Cuesta mucho porque también hay intereses ecológicos, hay percepciones de la modernidad de que ampliar una frontera agrícola es dañar a la ecología, que nos piden rotación de cultivos, pero sabemos que son 5 los cultivos que el mundo está necesitando. Sabemos que necesitan más
arroz, más azúcar, más aceite, más soya, y son estos los productos básicos que están haciendo que el mundo nos demande más cosas. Vamos a seguir invirtiendo en eso. Tercer elemento, la conectividad entre el Atlántico y el Pacífico. Sabemos que el Atlántico ha perdido su protagonismo, de que ese círculo industrial de Londres, Nueva York, ha girado hacia el California, Beijing. Entonces el Pacífico ha agarrado una gran fuerza de mercado. China y todos los tigres del Asia han pasado a ser economías muy pobres, a ser economías emergentes muy importantes. Sabemos que nuestra salida al Pacífico es importante. Lamentablemente no hemos logrado todavía una salida al Pacífico por Chile, que es el puerto natural nuestro. Pero eso no nos inhabilita estar de paso entre las cargas que vienen del Atlántico y que tiene que llegar finalmente al Pacífico. Todo lo que se va a producir en Buenos Aires, en Sao Paulo, va a tener que pasar algún momento por Bolivia para salir a los puertos del Pacífico, y queremos entregar ese servicio. Por eso el presidente ha sido el gran impulsor del tren bioceánico, y un tren bioceánico en el que en un momento de polaridad y de su ubicación política algunos presidentes nos han querido dejar fuera. Yo quiero que lo tengas claro, no lo van a lograr. Vamos a seguir adentro porque somos los fundadores de ese gran proyecto bioceánico. Y cuando dicen, vamos a hacer otro, maravilloso, hagamos otro, hagamos 3. Mientras nos beneficiemos más, hagamos 3. Pero por lo menos el que hemos diseñado, vamos a seguir. Y no nos van a poder sacar por problemas ideológicos ni políticos, y vamos a hacer nuestra insistencia de que pertenecemos a esa cuenca del Pacífico. Es importante el quinto elemento, que tiene que ver con la capacidad de consumo. No puedes tener tu población sin capacidad de consumo, y siempre nos tildan de populistas, de irresponsables, de poco serios. Hemos comenzado a hacer traspasos directos a la sociedad civil de los excedentes del hidrocarburo, a las madres para que tengan un parte humanizado, a los niños para que no abandonen la escuela, y una renta universal para toda la gente que ha aportado tanto a la historia del país, que ha sufrido la historia de pobreza tan dura, que ha ido a la guerra. Una renta universal, que no es una gran renta, pero por lo menos eso está estimulando de una gran manera el consumo. Y si bien es cierto, es importante el negocio del Estado en grande, en temas estratégicos como transporte, como aviación, como hidrocarburos, como comidas, como infraestructuras grandes de caminos, pero también es importante que el pequeño tenga su negocio, el panadero, el que hace perro caliente, el hamburguesero, el que vende refrescos, el que hace jugos. Y por eso es importante estas transferencias, porque estamos mejorando cada vez más la calidad de consumo. Y no solamente la transferencia, gradualmente hemos subido de aproximadamente $40 el salario mínimo a 310, y también hemos puesto una cota al salario máximo, porque cuando tienes gente que gana una locura, 3.000 es el salario máximo que puede ganar una persona en Bolivia. Entonces, las brechas entre 300 y 3.000 son brechas razonables. No tienes gente en pobreza y gente enriquecida que gasta de una manera desmedida. Hemos logrado generar un equilibrio, y ese equilibrio es paz social. Tú te das cuenta que cuando hay un equilibrio de esa forma, baja la delincuencia, baja el crimen, baja la insatisfacción, baja la ira, baja el conflicto, y un país que tiene estabilidad económica, que tiene estabilidad social, que tiene estabilidad política, eso va junto de la mano. No puedes tener un crecimiento económico cuando tienes un conflicto social permanente. Cuando alguien te genera un conflicto social permanente, en realidad está atentando a la economía. Ahora bien, para esta nueva etapa que se avecina, y precisamente este año, bueno, es un año electoral en Bolivia, quisiera invitarle a ver el próximo video que hemos preparado al respecto. La Sala Plena aprobó la resolución mediante la cual se convoca a la elección de presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente. Senadoras, senadores, diputadas, diputados, representantes ante organismos parlamentarios supraestatales del Estado Plurinacional de Bolivia. Venimos aquí para que Bolivia sea una potencia económica. Casi estoy convencido, a este paso será 10 años, 15 años, máximo 20 años. Bolivia va a ser potencia en temas económicos, porque tenemos un gran plan de industrializar nuestros recursos naturales. Hermanas y hermanos, volver al pasado es volver al saqueo. Si los opositores, hermanas y hermanos, son del bancerismo, del mirismo, del gonismo, del neoliberalismo, ¿qué confianza podemos tener en ellos? Al pueblo boliviano quiero pedir, ¿serán masistas, no serán masistas?
¿Serán el instrumento o no serán el instrumento? ¿Serán evistas o no evistas? Hermanas y hermanos, primero está la patria, primero está Bolivia. Bueno, ¿cuál es esa Agenda 2025 y este gran proyecto? Queremos conocer cómo Evo Morales nuevamente tiene la oportunidad histórica, bueno, de participar en un proceso de elecciones presidenciales. ¿Y qué representa? Porque tengo entendido que no solamente es el presidente de la República que se elige, presidente, sino además de ello, del presidente, otras autoridades. ¿Pero qué significa esto? Ese gran plan patriótico 2025, esta gran agenda. Son 13 grandes puntos y otros puedo condensar en los 5 que te dije. Potencia energética, generador de alimentos, exportador de alimentos, país sin pobres. Eso tiene que ver con empleo, con transferencias, pero sobre todo con servicios básicos. Había en Bolivia mucha gente que no tenía acceso a agua, a luz, electricidad. Queremos erradicar esto totalmente de Bolivia. Y cuarto, ser bioceánicos, ¿no? Ser un país que va de un lugar a otro y con todo lo que deja el paso de esa mercadería que va de un océano al otro. Tenemos aspectos culturales. Son 15 puntos bien importantes, pero yo te los resumiría en estos 4 grandes ejes, ¿no? Potencia energética, granero del mundo, país sin pobres y país que interconecta a todos los demás, que somos un país oceánico. Tenemos un punto de agenda internacional, de dignidad, de soberanía, tenemos de cultura, tenemos muchos puntos más, pero yo te los resumiría en estos. Le hemos cambiado el nombre porque cuando el presidente planteó esto era la Agenda 2025, que es el año que cumplimos los 200 años, pero justo coincidió ahora con que el nuevo mandato va a ser 20-20-25. Y no queríamos que la agenda, que es una agenda de país, se confunda con un programa de gobierno de un periodo electoral. Entonces quisimos abarcar más y por eso hoy le llamamos la Agenda Bicentenario, porque no queremos que se confunda que es la agenda de gobierno nuestra, sino que sea el gran reto de todos los demás. Que esa agenda sea también parte de la propuesta programática de la oposición si la necesitan, pero que todos los bolivianos podemos ir hacia un solo rumbo. En función de la patria. En función de la patria, que es lo más importante. Ahora bien, es Evo Morales la continuidad, y ya para casi que cerrar, me están haciendo señas, es la continuidad de poder alcanzar ese fin, ese objetivo para Bolivia. Sí, estamos convencidos de que todos los grandes procesos históricos del mundo han sido con un líder. O sea, no puedes pensar Estados Unidos saliendo de la gran crisis del 28 sin Roosevelt, no puedes pensar Alemania sin Konrad Adenauer saliendo de una posguerra, de una Alemania bombardeada, del postnazismo, no puedes pensar en una Francia reconstruida después de la invasión sin un de Gaulle, no se puede pensar en la historia de los grandes países, de los que han avanzado, los que han dado saltos cualitativos, sin grandes periodos de personas que se han puesto la mochila en la espalda y se han llevado ese gran peso que es conducir un país. Creemos que en Bolivia ha sido Evo Morales y por eso cuando tuvimos que ir a la interpretación constitucional con el tribunal, tuvimos que ver en la Constitución, decía, bueno, hay 2 elecciones y Evo ya las tiene, pero por otra parte, la parte dogmática, la Constitución tiene 2 partes, una orgánica y una dogmática. La dogmática que está toda la filosofía de cómo debe ser y la orgánica temas reglamentarios. En la parte profunda de la filosofía decía: todo boliviano, sin distinción, para ejercer su ciudadanía, tiene derecho a concurrir a las urnas sin ningún tipo de limitación para elegir y ser elegido. Y la otra decía, solamente puedes ser elegido 2 veces. Tomamos la Constitución, fuimos al Tribunal Constitucional y dijimos, sabemos que aquí me dice que no, que ya ha ido 2 veces, pero también hay otra parte de la Constitución que me dice que mi derecho de ciudadanía plena es que yo pueda concurrir a las urnas y que el pueblo defina cuál es la que vale más. Y el Tribunal Constitucional valoró las 2 cosas y dijo, vale más la ampliación de derechos, que sean progresivos, antes que la restricción de derechos. Y vale más ampliar el derecho democrático, que la gente decida, antes de que una restricción beneficie solamente a 3 candidatos. Beneficia más la candidatura abierta a toda la gente que puede elegir, que una restricción que solamente beneficia a 5, 6, 7 candidatos que hay hoy. Entonces, realmente la prioridad la tiene el pueblo, o sea, es la decisión soberana del pueblo boliviano en el que ahora Evo Morales nuevamente se mide en estas contiendas que se realizarán en el mes de octubre de este año. Sí. Estamos convencidos de que Evo Morales es la propuesta que nos va a llevar hacia el desarrollo del país. Sin embargo, la gente lo tiene en sus manos, porque a veces hay problemas. Hemos sacado de la pobreza al 60% de la población y hoy día tenemos solamente un 20-25%, de los cuales solamente un más o menos 12% de pobreza extrema.
Pero la gente que ha pasado a la clase media se olvida que fue a políticas, gracias a políticas públicas, y piensa, actúa y trata de votar como clase media. Eso podría ser un gran riesgo si es que no logramos recordar que han sido las grandes medidas que han transformado la realidad de esas personas. Y segundo, que ya han pasado 13 años. Chicos que tenían 5 años cuando estábamos en la pobreza extrema, en esa necesidad tan dura, se han olvidado y no se acuerdan cómo era Bolivia antes. Esos son nuestros dos grandes riesgos en esta elección y vamos a tratar de revertirlos. Mire, embajador, el programa se nos hizo corto nuevamente, pero extraordinario, lleno de mucho sentimiento, de ese sentimiento de hermandad de estos grandes, el pueblo boliviano y el pueblo venezolano, y nuestra máxima solidaridad en todo este proceso, pero además de ello, este espacio está totalmente a su disposición para seguir avanzando y continuando, desarrollar cada uno de estos temas en los que Bolivia sigue avanzando, en esa agenda de la Bolivia digital y en esa agenda internacional, esta agenda bicentenaria, una agenda bicentenaria que nos recuerda y nos llama como hermanos. Bienvenido nuevamente y este es su espacio. Muchas gracias. Antes de irnos al corte, vayamos a la sección Conociendo la diplomacia de paz. Hemos llegado a la última parte del programa de hoy y en nuestro análisis podemos señalar que Bolivia, la hija predilecta del Libertador, está iniciando una nueva etapa en su desarrollo. Y es que próximamente en el mes de octubre se celebrarán elecciones en este país hermano. Pero ello llama a la reflexión, ya que el Tribunal Constitucional le dio la buena pro y escuchó al pueblo, dando la oportunidad de que este líder indígena de estos pueblos originarios bolivianos vuelva a una nueva contienda. Y en esta contienda electoral es la patria, la unidad de la patria boliviana, la que permitirá convertirlo en los próximos años en la Bolivia potencia. Es esta agenda bicentenaria el objetivo principal de los ciudadanos bolivianos para construir la mayor suma de felicidad posible de su gente y de su pueblo, pero también luchando juntos ante las amenazas injerencistas de los Estados Unidos, quien no descansa en ese intento de socavar la moral del pueblo boliviano para lograr tomar posesión de nuevo de sus recursos que han sido nacionalizados y ahora van en una etapa de industrialización para que generen los recursos necesarios para el desarrollo mismo del pueblo boliviano. Y más allá de ello, recordar que Evo Morales no solamente puede garantizar la continuidad de materializar a una Bolivia potencia, sino su interconexión en este mundo multipolar y pluricéntrico y el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, basado en una visión de complementariedad
con sus países hermanos, demostrados en Mercosur, en el CELAC y en este gran proyecto de integración bioceánico como es el corredor ferroviario. Ahora giramos el monóculo del Océano Atlántico al Pacífico. Es la visión a futuro, ese nuevo orden que todos los países estamos construyendo. Gracias por acompañarnos en su visión multipolar, programa para conocer, comprender y analizar sobre este y otros temas geopolíticos a la vanguardia internacional. Les esperamos en una próxima entrega a la misma hora. ¿Y quién les habló? Rosalba Lobué Antico, por TVS, el canal que sonríe contigo.